Tú me dices cuando aplauda. Cámara, audio corriendo. Listo. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Alejandra. Me gusta que me digan Valeria. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, antes de comenzar a explicar el tema que hoy me gustaría compartirles, me gustaría hablarles un poquito de mí. Bueno, dentro de mis actividades me gusta mucho hacer ejercicio, me gustan mucho los animales y aparte de eso me dedico a dar psicoterapia. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la depresión, porque es un tema que hoy en día está en auge, es un día que hoy en día lo escuchamos hablar mucho, pero realmente hay muchas versiones o teorías o puntos de vista acerca de la depresión. Yo les voy a explicar clínicamente para mí qué es la depresión, así que vamos a profundizar la depresión, intervención y posibles soluciones. Como tal, se han de preguntar qué es la depresión. Pues es un trastorno depresivo, es cuando tenemos un trastorno del estado de ánimo que presentamos mayormente tristeza, angustia, y no solamente eso, porque tenemos como en ese tabú o más que nada esa idea de que la depresión es únicamente sentirse triste o ver a una persona llorar, cuando hay muchos síntomas asociados muy aparte de lo que ya conocemos como tristeza o llanto, que vamos a ir profundizando y les voy a platicar más adelantito. Pero como tal, ¿cuál es la génesis de la depresión? ¿De dónde surge la depresión? Porque a veces pensamos que una persona depresiva es porque tiene problemas, porque acaba de perder a un familiar, porque acaba de separarse de su pareja, porque muchas razones que pudieran estar pasando en su ambiente. Ese sería un factor ambiental, un factor psicológico, pero también hay factores biológicos o factores genéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien de la familia muchas veces nos menciona que un tío, una prima, incluso algún abuelito fue una persona que normalmente sentía tristeza, que casi no salía de casa, que casi no comía o que se irritaba constantemente, pero antes no había estas características o principalmente esta información como hoy en día la poseemos. Por lo tanto, podemos conocer a algún familiar que en algún momento pudo padecer depresión o padece sin tener esta etiqueta clínica como depresión, pero las características en sí están presentes. Por lo tanto, en esta parte hablamos como un factor genético, ya que tenemos una predisposición en nuestros genes para presentar un trastorno mental, en este caso depresivo. Pero bueno, se preguntarán, entonces, ¿la depresión es hereditaria? Sí, ya que es una enfermedad más como cualquier otra enfermedad. Y eso es lo que a veces no llegamos a comprender. Pensamos que únicamente es un estado de ánimo pasajero. Sin embargo, no es así. Puede que se haya predispuesto en nuestros genes y que ni siquiera lo sepamos, ¿no? Para muchas personas la depresión no es una enfermedad, sino es que simplemente es parte de su personalidad o no sabemos por qué se siente triste la mayor parte del tiempo, pero realmente no se cataloga como una enfermedad para muchas personas cuando realmente lo es. Y por eso hoy en día hay mucha prevalencia en este trastorno o enfermedad a falta de desinformación que principalmente se ve como un tabú. Pero retomando de dónde viene la génesis de la depresión, tenemos 4 factores principales. Los genéticos, los que ya mencioné, los ambientales, esto quiere decir que ante un problema social, de nuestra dinámica familiar, de nuestro bagaje de vida puede presentarse, como también lo fue la pandemia. También cuando la pandemia estuvo presente, muchas personas empezaron a desarrollar esta depresión debido al encierro, debido a situaciones familiares, a consecuencia de todo lo que produjo o trajo consigo la pandemia. Eso en cuanto a a un factor ambiental, pero también hay temas biológicos o factores biológicos, como cuáles que haya una situación orgánica en nuestro cuerpo que predisponga o principalmente genere esta depresión.
Un ejemplo es el hipotiroidismo. No sé si alguien de ustedes lo ha logrado escuchar o tiene algún familiar que lo presenta. Es una alteración en nuestra tiroides, que la tiroides es la encargada de segregar ciertas hormonas que nos van a ayudar a nuestro equilibrio fisiológico, a que funcione adecuadamente, principalmente muchos factores de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Y cuando esta tiroides no segrega de la manera normal estas hormonas, va a haber como consecuencia o se va a asociar a una posible depresión. Por lo tanto, eso es un ejemplo, ¿no? Pero otros posibles factores podría ser que hay situaciones en donde nuestro cerebro no segrega químicos de la manera oportuna, que esto también pudiera ser un factor biológico. Y por último, un factor psicológico. Los factores psicológicos van relacionados también con nuestra personalidad, cómo nosotros hacemos frente a diferentes situaciones o problemas que muchos podemos experimentar, pero no todos tenemos la manera de enfrentarlos de la misma forma, porque esto tiene que ver más que nada con nuestra personalidad, con nuestras creencias, en el cómo nosotros vamos a interpretar dichos acontecimientos que son problemáticos o caóticos para nuestra vida. Aquí es donde radica ese factor psicológico. Y bueno, retomando que muchas veces escuchamos este término de depresión, pero vamos a basarnos hoy en día en el DSM-5. Se van a preguntar, bueno, ¿qué es eso? Normalmente es la Biblia para los psicólogos, los psiquiatras o los profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Porque es un manual diagnóstico de los trastornos mentales. Es un libro bastante gruesecito donde vienen todos los trastornos mentales o enfermedades mentales que hoy en día existen y traen los criterios y sintomatologías para que uno como profesional de la salud pueda diagnosticar acertadamente que una persona padece depresión o cualquier otro tipo de afección mental. Dentro de este manual diagnóstico de los trastornos mentales vienen los grupos depresivos, es decir, no existe solamente una depresión, sino existen aproximadamente unas 4 o 5 depresiones que ahorita vamos a abordar. Dentro de ellos, el primero es un trastorno de la desregulación del estado de ánimo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo voy a poner principalmente como ejemplo para no irnos muy en palabras técnicas o clínicas, pero no sé si recuerden o han visto alguna persona que tiene problemas de ira, que de repente se enoja de una manera desproporcionada a la situación. Un ejemplo muy claro es que aquí yo radico en el estado de Veracruz y hace algunos años estuvo muy sonada una noticia acerca de una situación en un estacionamiento en el puerto de Veracruz, que eran 2 individuos que intentaban buscar un lugar para estacionarse en un centro comercial y en eso un individuo le gana al otro su lugar. Por lo tanto, el que le ganó su lugar, el que, valga la redundancia, se quedó sin el lugar, sacó de su carro un desarmador y empezó a atentar contra la salud y la persona del individuo que había ganado el lugar. Por lo tanto, dijeran, pero ¿por qué el que te gane en tu lugar te lleva a reaccionar de esta manera desproporcionada a la situación? Pues bueno, esto es un claro ejemplo de que probablemente esta persona padecía o padece este trastorno de desregulación del estado de ánimo. Lo vuelvo a repetir, que es cuando esas emociones o incluso no solamente va a presentar ira, sino periodos depresivos, que también la ira es un síntoma o un criterio de la depresión o de algunos grupos depresivos. Y bueno, ese es el primero. El segundo es el trastorno depresivo mayor. Es el que habitualmente y comúnmente conocemos como la depresión, pero no utilizamos este tecnicismo, por así decirlo, sino nada más utilizamos la palabra depresión. Pero en realidad en el DSM-5 es un trastorno depresivo mayor. Ahora, el que vamos a ver a continuación es muy parecido a este trastorno depresivo mayor.
casi se llama de la misma manera, que es un trastorno depresivo persistente o distimia. Lo único que los diferencia es el trastorno depresivo mayor. Únicamente podemos diagnosticarlo cuando la persona presenta síntomas 2 semanas, podemos decir que ya está presentando un trastorno depresivo mayor. Pero si este trastorno depresivo mayor tiene 2 años o más presentándolo el individuo, le podemos llamar distimia, que es cuando persiste este estado de ánimo depresivo. Y por último, tenemos el trastorno disfórico premenstrual. Este trastorno disfórico premenstrual lo padecemos las mujeres, ya que no sé si en alguna de que las que me están viendo incluso conocen a alguna mujer que una semana antes de su periodo o una semana después de su periodo presentan cambios e irregularidades en su estado de ánimo, como que esté un poco más sensible, un poco más depresiva, incluso que se irrite por pequeñas situaciones, que cualquier cosa le haga llorar. Bueno, esto está asociado a un trastorno disfórico premenstrual, que hoy en día algunos clínicos diferimos en que esté asociado a un grupo de trastornos depresivos, ya que la mayoría de las mujeres presentamos estas alteraciones antes, durante o después de nuestra menstruación. Y bueno, este es el grupo de los trastornos mentales de los que les hablo, que están presentes en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Pero no me gustaría únicamente quedarme ahí, sino hablar sobre estadística, porque muchas personas hoy en día difieren o creen que la depresión no existe cuando es una de las enfermedades que más prevalencia hay a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el 3.8% de la población, es decir, aproximadamente unos 280 millones de personas hasta el 2019, y hablo hasta 2019 porque hasta ahí se actualizó la base de datos, no se ha actualizado hasta hoy en día. Me imagino, quiero pensar que a partir de la pandemia hubo esta pausa en cuanto a la actualización de la base de datos debido a que muchas personas presentaron de gran manera esta afección médica aunado a la ansiedad. Estamos hablando que de estas 280 millones de personas aproximadamente que padecen mundialmente depresión, el 7.5% son mujeres y el 5.5% son hombres. Y esto es un problema de salud pública, ya que aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Vamos a hablar un poquito del porcentaje en México. Aproximadamente el 2.7% de la población de hombres en México está padeciendo, hasta el 2019, hago énfasis, depresión, y el 4.72% son mujeres. Se van a preguntar, ¿pero por qué las mujeres, tanto mundialmente como en México, tenemos más probabilidad de presentar depresión? No voy a hablar solamente de un ámbito biológico, es decir, que tengamos más tendencia por nuestra biología a presentar depresión, sino que también tiene que ver mucho por la cuestión cultural. En nuestro país es mal visto que un hombre vaya a terapia, o no tan mal visto, depende de la familia, depende mucho de las creencias o de la dinámica familiar. Sin embargo, está muy presente esta ideología machista, que el hombre no debe de llorar, el hombre no debe de sentir mucho, porque eso es únicamente cosa o puede experimentar las mujeres. Por lo tanto, desde mi perspectiva o experiencia clínica, es más común que las mujeres asistan a terapia que a los hombres, aunque hoy en día esa tasa ha ido incrementando porque ya veo más pacientes dentro de nuestra obra clínica. Principalmente en el último año he visto que se presentan más cantidad de hombres que a diferencia de hace unos años, y eso es, creo yo, algo muy bueno para nuestra sociedad y para las familias hoy en día. Anteriormente les había mencionado 4 de los que están presentes en el grupo de depresivos, pero únicamente voy a abordar uno, que es el más común y el que más prevalencia tiene a nivel mundial, que es el trastorno depresivo mayor. Dentro de este,
vamos a corroborar los siguientes 9 síntomas que aparecen en el DSM-5. Ojo, únicamente teniendo 9 sí podemos presentar depresión, pero no solamente presentando los 9. Podemos tener 2 síntomas y con 2 síntomas ya podríamos principalmente discernir que probablemente hubiera ahí una depresión asomándose o experimentándose. El primer criterio o síntoma va a ser una pérdida de interés, pérdida de ánimo, es decir, como que de repente siento cierta desesperanza. Ya no quiero ir a trabajar, ya no me satisface hacer las actividades diarias que antes hacía. Eso en cuanto al primer síntoma. El segundo es una pérdida de placer en lo que yo antes disfrutaba, o valga la redundancia, me detonaba placer. De repente comer lo que a mí me gustaba ya no se ha vuelto atractivo, pasar tiempo con mi pareja es algo más, pasar tiempo con mi familia, mejor me aíslo. El decir, perdí placer por lo que antes me encantaba. El tercer síntoma es un aumento o pérdida de peso, es decir, que yo tenga más ganas de comer de la nada o que de repente ya no quiera comer, pique solamente mi comida y que haya un 5% o de pérdida de peso o de aumento en el último mes, puede ser también un síntoma depresivo. El siguiente síntoma, que es el número 4, es insomnio o hipersomnia. ¿Qué quiere decir? Que duerma más o duerma menos en las últimas 2 semanas, que vea esta alteración en mis hábitos de sueño y que a lo mejor sí pudiera haber problemas que detonen esta alteración, pero que de repente en las últimas 2 semanas, en el último mes, haya cambiado de manera drástica y que no coincida con mis hábitos de sueño que anteriormente yo presentaba. El quinto síntoma es una agitación o retraso psicomotor. ¿A qué nos referimos con agitación o retraso psicomotor? Agitación es que yo de repente estuviera así, estuviera muy, por así decirlo, nerviosa, que de repente me parara y anduviera dando de vueltas en mi habitación, en mi casa, y que eso no fuera normal en mí o típico o en cualquier otra persona que estemos observando este síntoma. Y retraso psicomotor es que mi marcha sea más lenta, que yo camine despacito, que vea al piso, que hable muy lento. Es decir, a esto le llamamos un retraso psicomotor. Son como estas 2 polos, en donde estoy agitado, estoy muy inquieta, o de repente hablo muy quedito, camino muy despacito, me levanto de manera muy, muy tranquila. Eso lo podemos ver o observar como un retraso psicomotor. El síntoma número 6 es fatiga o pérdida de energía. No sé si les ha pasado o alguien de aquí que me está viendo ha experimentado algún episodio depresivo, que de repente se levantan y dicen, es que dormí mis 8 horas, mis 7, 9 horas, pero no siento que haya descansado. Al contrario, me siento más cansada, hago cualquier actividad y siento que ya estoy fatigada y no me explico por qué, si aparentemente estoy bien y no hago ejercicio y no he hecho nada fuera de mi rutina normal. Bueno, puede que esté presentando este síntoma de fatiga o pérdida de energía. El síntoma o el criterio número 7 es un sentimiento constante de inutilidad o una culpa excesiva. La culpa es algo que muchos pacientes que llegan a terapia externan. Es que siento culpa si le digo lo que me molesta, es que siento mucha culpa de no hacer lo que el otro me dice, es que siento culpa de no seguir mis ambiciones. Es decir, que esa culpa se vuelve excesiva y esté presente diariamente de manera crónica, o un sentimiento de inutilidad, de inferioridad constante, que yo me sienta menos a los demás, que yo sienta que lo que haga es inútil. Por lo tanto, estaría asociado a un síntoma. El octavo síntoma es una pérdida de concentración, es decir, que de repente no me pueda concentrar, o incluso la pérdida de cierta memoria, que no me acuerde de lo que me puse ayer, que esté en mi trabajo o esté en la escuela o esté haciendo cualquier actividad y de repente se me olvide lo que acababa de ver
lo que acababa de escuchar, que yo no me pueda concentrar, que todo el tiempo esté pensando, valga la redundancia, en ideas vagas, en pensamientos vagos, y que me cueste mucho enfocar mi atención en algo establecido o determinado. Y por último, pensamientos de muerte. Es decir, que yo tenga ese sentimiento constante o ese pensamiento constante de que es mejor estar muerta. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido, porque no me siento feliz, porque no hago feliz a los demás, porque decepciono a todos. Estos pensamientos asociados a muerte también es un síntoma, o incluso una ideación suicida, un plan determinado o un intento, también estaríamos hablando de este síntoma. Y bueno, esto no únicamente es debido a una situación en donde me siento triste, pero ya nada más con un échale ganas, tú puedes, como normalmente escuchamos que la gente dice y que normaliza el sentirse así, no se trata únicamente de esto, sino que hay partes de nuestro cerebro que están implicadas en cierto desequilibrio, en cierto desajuste, en estructuras específicas que ahorita voy a mencionar, en donde algunos procesos depresivos se están manifestando, como cuáles en la corteza prefrontal, que es esta partecita que tenemos aquí en nuestra frente, que yo les menciono a mis pacientes, no se peguen aquí cuando cometan un error, porque es nuestra parte lógica, pensante, es lo que nos guía al bien y el mal, lo que nos dice no hagas esto porque es racional esta estructura de nuestro cerebro. Ahora, ahí se da el procesamiento de emociones. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo la capacidad de procesar adecuadamente una ira, una tristeza o incluso una felicidad. Pero cuando hay una desregulación o un desequilibrio en esta estructura particular, podemos ver que nuestro procesamiento de emociones no es adecuado. Ahora, está la siguiente, que es la estructura límbica, que se relaciona con ansiedad e insomnio. Otra estructura es el hipocampo, donde hay rumiación. La rumiación es pensar constantemente un pensamiento, valga la redundancia, que es difícil, que es complejo, que nos desagrada. Un ejemplo, una preocupación que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso es una rumiación de pensamiento, pero que pensándola 1000 veces no vamos a encontrar una solución o no vamos a poder manejar o solucionar esa preocupación en específico. Sin embargo, a eso le llamamos rumiación, que constantemente le demos vueltas a una situación en particular que es desagradable para nosotros. Y por último está el procesamiento de recompensas, que está implicada la amígdala y el estriado ventral. El procesamiento de recompensas está relacionado a un síntoma, o incluso los que les acabo de mencionar están relacionados a los síntomas que acabo de mencionar del trastorno depresivo mayor, que es el insomnio, que es esa preocupación constante o excesiva, que son esos pensamientos de inutilidad o incluso esa desregulación de emociones que podemos experimentar, están asociados a este desequilibrio de esas estructuras específicas. Pero ahora, ¿recuerdan el síntoma o el criterio donde perdíamos el interés? Bueno, esta parte que es la amígdala y el estriado ventral están relacionados porque es lo que procesa nuestras recompensas o lo que para nosotros es gratificante. Y una recompensa podría ser cuando después de un largo día de trabajo llegas a tu casa y quizá ves tu serie favorita, comes tu cena favorita, ves a tu pareja o incluso te tomas una copa de vino. Eso es una recompensa porque después de un día difícil viene lo gratificante. Pero cuando hay depresión, esta estructura hay ciertos desajustes, por así llamarlo. Entonces yo ya no disfruto de la copa de vino que antes me hacía feliz, que antes me daba placer. Ese es un ejemplo entre muchos. Pónganse a pensar si en algún momento pudieron experimentar lo siguiente. Y bueno, ahora vamos a las soluciones, a las posibles soluciones, que ya es la parte final de esta plática que estamos teniendo. Dentro de las soluciones están las farmacológicas, es decir, muchas personas presentan este cierto tabú de que no es bueno tomar medicamentos para la depresión,
Sin embargo, ¿cómo podemos mejorar o equilibrar una parte a la cual no tenemos acceso, que son esas estructuras cerebrales, las cuales únicamente se reajustan o se equilibran bajo un tratamiento médico? Yo le hago mucho hincapié a mis pacientes que de la misma manera cuando te da una gripa muy fuerte, una infección estomacal muy fuerte, no te la quitas únicamente diciéndote o dándote una palmadita de tú puedes superar la enfermedad, échale ganas, como normalmente muchas personas aconsejan. Tienes que ir al médico, tienes que tratar esa afección porque se puede agravar con el tiempo. Por lo tanto, te dan un medicamento oportuno bajo un tratamiento, bajo una secuencia, un seguimiento, y hay una remisión de esa gripa, de esa infección, de cualquier tipo. De la misma manera yo les explico a mis pacientes qué es la depresión. Y bueno, eso en cuanto al tratamiento farmacológico, que se utilizan antidepresivos, que se utilizan benzodiazepinas como ansiolíticos, y los más utilizados hoy en día son los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, cuando la depresión llega a ser leve, podemos propiciar a soluciones como la psicoterapia, en este caso la terapia cognitivo-conductual, es la que más evidencia científica tiene que mejora y reduce la sintomatología de depresión o puede haber una remisión por completo. Normalmente van a haber episodios, es decir, depresivos. Puede haber un único episodio depresivo a lo largo de la vida, es decir, me da depresión, voy a terapia, voy al médico, tomo tratamiento o sin tratamiento, pero llevo la solución de la psicoterapia. Y nada más una única vez pude haber tenido depresión, pero hay personas que están propensas a tener varios episodios a lo largo de su vida. Es decir, ahorita puedo tener uno, se me quita mi depresión, pero dentro de 2 años, dentro de 1 año, puedo volver a presentar otro episodio. Por lo tanto, dentro del trastorno depresivo mayor o cualquier otro de los grupos depresivos se puede presentar en un único episodio o varios episodios dependiendo del individuo. Pero como les comentaba, si ya rebasan los 2 años con estos síntomas, estamos hablando de una distimia. Ahora, la distimia, llevando tratamiento y psicoterapia, puede ser que sí desaparezcan o se estabilicen los síntomas, pero nunca llegan a irse por completo o a haber una remisión en su totalidad. Dentro de lo que les comentaba de las posibles soluciones, aparte de los fármacos, está la terapia cognitivo-conductual, que ya les había mencionado, que en lo particular es la que yo practico con mis pacientes, ya que podemos trabajar mejor diferentes estrategias o técnicas para ver una remisión de los síntomas. Pero no es la única, hay diferentes enfoques como la terapia dialéctica conductual, la terapia interpersonal, la terapia psicodinámica, es decir, hay muchos enfoques que nos sirven para poder tratar la depresión, pero la que mayor evidencia y beneficios tiene hoy en día es la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, esto es en cuanto a las posibles soluciones y fármacos, ya que no siempre va a haber una solución tal cual. Esto tiene que ver mucho con el individuo, el tratamiento, no podemos generalizar del todo, pero yo algo en el que hago énfasis e hincapié con mis pacientes y con las personas que están a mi alrededor es que también hay 4 pilares o posibles soluciones que nos podrían ayudar a prevenir ya sea una recaída o a presentar o experimentar una depresión, que es llevar una buena alimentación. Hoy en día no llevamos una buena alimentación ni tampoco una buena higiene de sueño. Estamos implicados en muchos dramas, en muchos problemas que son caóticos y perjudiciales para nuestra salud mental. Y por último, el ejercicio. Para el ser humano es inevitable más bien llevar una actividad física porque eso hace que nuestra fisiología, nuestra biología como individuos, como estamos diseñados, bueno, nuestro cerebro segregue ciertas sustancias como la serotonina que nos ayuda a este equilibrio mental. Por lo tanto, 4 cosas que yo sugiero aparte de estas posibles soluciones de manera individual es una buena alimentación, una buena higiene de sueño,
que se duerma aproximadamente unas 7 u 8 horas en adultos. Sabemos que los niños requieren dormir más y las personas mayores también. Ahora, alejarnos de los problemas. A veces estamos muy acostumbrados a estar implicados en problemas que ni siquiera nos competen, que ni siquiera solucionamos nada, pero estamos ahí como si viviéramos del chisme, como dicen por ahí. Hay que alejarnos un poco del drama, eso también nos ayuda en nuestra higiene de salud mental. Y por último, ejercitarse. No les digo que vayan a un gimnasio, con 15 minutos de caminata diaria, de salir al parque, durante su trabajo, en el descanso, háganlo, que biológicamente estamos diseñados para movernos, no para ser personas sedentarias, porque como mencionaba, los trastornos depresivos tienen como consecuencia otras enfermedades como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y la obesidad. Entonces, espero que haya sido de provecho y de gran beneficio esta plática que estamos teniendo. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes en este momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, psicólogos clínicos, cualquier duda, si quieren más contenido o de algún contenido en específico pueden hacérnoslo saber y con gusto estaremos para darles más información acerca de estas pláticas que tienen que ver principalmente con nuestra salud mental. Gracias.